Fides TV Noticias, Central. La pregunta tiene un tanto de cicuta, pero el tema de la justicia, por lo menos en mi visión personal y dentro de la familia Fides, la justicia es la estructura básica de cualquier Estado. Después en la parte internacional hablaremos sobre la justicia española, sobre el tema de Baltasar Garzón. La justicia siempre responde a intereses, pero la justicia es la expresión misma del Estado. La pregunta, doctor Maita, con la República, 1825, ¿podemos hablar de un Estado fracasado o es un exceso o es muy duro? Yo pregunto, usted responde. Probablemente muy duro pensar que seamos un Estado fracasado. Creo que estamos en un proceso de construcción todavía, ¿no? Lastimosamente han existido en nuestra historia muchos ensayos que no han logrado cuajar, ¿no? Desde diferentes momentos, desde la Revolución Nacional, este otro proceso histórico que vivimos. Antes de Santa Cruz hizo una serie de códigos para estructurar un Estado moderno en la segunda mitad del siglo XIX y tampoco pudo. Es que no son cuestión de leyes nada más, es también de los hombres que asuman el reto de una institucionalidad determinada, y eso es lo que no hemos podido hasta este momento construir. Este tiempo se ha hablado de un proceso de cambio, ¿verdad? Se han establecido postulados en determinados ámbitos, pero esos postulados también tienen que tener un correlato en hechos, en la construcción de institucionalidad, y en lo jurídico debiera ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no solamente postulados, no solamente algunas frases hechas, sino algo concreto. Y eso es en este momento lo que no estamos teniendo, ¿no? La construcción probablemente de una, ya volviendo tal vez al tema del hacinamiento, de las cárceles, de que en las cárceles estén personas que no tengan sentencia, pues no es la construcción como respuesta del Estado, de la construcción de una política criminal clara, que se pueda evidenciar en leyes, no en discursos, en leyes, ¿no? Y que también logre convocar a hombres, ¿no? Que se carguen el fardo del reto que se tenga de construir una institucionalidad en el ámbito judicial, en el ámbito de administración de justicia creíble, ¿no? Ahí hay un gran déficit, ¿no? Que no está pudiendo ser llenado. O sea, se habla mucho de descolonización de la justicia y de situaciones. ¿Por qué nos gusta tanto hablar y hablamos y no hacemos? ¿Por qué? Es difícil responderlo, hombres o padres, muy difícil. Probablemente sean traumas congénitos, ¿no? Del nacimiento mismo como Estado. Doctor Maita, hay una nueva ciencia, sobre todo los franceses están escribiendo mucho, lo que ellos llaman sociología criminal. Y dicen, creo que es un tema a investigar, que para conocer la organización de un Estado y si la gente es feliz en un Estado y si está funcionando bien, hay que pasar X días por las cárceles de un país. Al ver cómo se trata a los internos y a las internas, uno puede tener un panorama, para bien o para mal, de cómo funciona ese Estado. ¿Será muy duro? ¿Será más estricto? ¿Será muy disciplinado? ¿Será más laxo? ¿Qué dice usted de esa línea de investigación que está ahora comenzando a percibirse, no en Estados Unidos, sobre todo en Europa? Bueno, tiene mucho de objetivo, ¿no? O sea, creo que nos puede, en una pequeña muestra, permitirnos evidenciar cómo el Estado valora a un ser humano en una situación, inclusive podemos decir, de inferioridad al común de la gente. Si no es capaz de protegerlo en esa situación, de resguardar sus derechos humanos, pues, ¿qué podemos esperar los demás? Claro, lo que está diciendo doctor Maita me parece tan profundo y tan interesante. Si el Estado no puede dar como dice la Constitución, un espacio adecuado para que internas e internos descansen, duerman, que puedan comer sanamente, que puedan tener una preparación profesional y que no puedan en los fines de semana pues descansar, ver televisión, es decir, es que el Estado no sirve. Claro. Y por el otro lado, padre, o sea, hay personas que no tienen sentencia en el tema de la administración de justicia penal, ¿no? O sea,
y están en la cárcel. Y llevan más de 3 años. Llevan más de 3 años y es lamentable. Inclusive que sin sentencia lleven 1 año, meses, Pero cumplamos un procedimiento que además no lo ha hecho ni usted ni yo, pero si llevan 3 años y no tienen sentencia, que se vayan a la calle automáticamente. Perfecto. Y por el otro lado, la falla de la administración de justicia es tan grave que hay cientos y miles de víctimas que tampoco tienen justicia. O sea, ni para unos ni para otros. El Estado no sirve. En este caso, en la administración de justicia, y no solamente en la justicia penal, creo que puede ser general. Y yo le traigo a colación un tema que para mí es absolutamente lacerante. En mi oficina estamos llevando un proceso por casi 9 años, por beneficios sociales de una trabajadora del hogar. Hemos llegado hasta la Corte Suprema, por beneficios sociales de 7.000 bolivianos. Ese es nuestro Estado. Esto forma parte también, yo ahí, disculpe doctor, pero estoy mal, yo no responsabilizaría tanto al Estado, sino la bellaquería de la sociedad. Somos una sociedad que tiene esas manifestaciones de bellaquería, de avaricia, de bronca, porque estamos hablando de una cantidad reducida, no digo que sea mínima, pero ahí la concertación tenía que haber funcionado. Fíjese que creo que es una etapa prejudicial, pero la gente es tan recalcitrante y tan odiadora que no acepta ni eso. El Estado, padre, define las reglas del juego. Ok. Y estoy saliendo en defensa del Estado. Fíjese, ¿quién me ha visto y quién me ve? Se tiene que crear, la razón de ser es un poco que no sea la ley de la selva, ¿no? Y donde termine sufriendo. Que los malos ganen siempre. Exacto, y el más débil termine prácticamente sin nada, ¿no? Es para establecer cierto nivel de equilibrio. Lastimosamente, en el ámbito de la administración de justicia, eso no está ocurriendo. Y lo podemos ver en el tema penal. Obviamente que hay que reclamar por las personas que están en la cárcel y no tienen sentencia, y ya ha transcurrido el tiempo que la ley establece. Pero también hay que reclamar por las víctimas que no tienen justicia. Hay que reclamar, por tanto, pero el tema, y gracias, doctor, no podía ser de otra forma, usted que es un estudioso y es un hombre que tiene tan buen criterio, pero a mí me sigue martirizando. Y ahora nos están viendo gentes en San Pedro, en Chonchocoro, en la cárcel de Obrajes, en la cárcel de mujeres de la Saavedra en Miraflores, pero no puede ser que estén... Estoy hablando del procedimiento, usted dice y lo dice mejor que yo, pero no puede ser que después de 3 años, que es lo que marca el procedimiento legal, no digo la ley, y que sigan presas o presos, no puede ser. Es decir, no podemos tener un Estado con una Constitución que defiende los derechos y que comete esa aberrante violación de los derechos humanos, como dice usted, dice a los más débiles. Y con chanchullo, ¿no? Porque el tiempo máximo de detención preventiva era 18 meses. Y lo subieron al doble. Claro, cuando el Estado es incapaz lo aumenta al doble y aún así no cumple. Y aún así. O sea, esa es una violación alevosa de los derechos humanos. Y tuviera que haber alguien responsable, y no solo son los jueces. Hay muchos responsables. Hay muchos, y acá no es cuestión de juez, los jueces administran las leyes. Sí, lo que pueden. Por un lado, con las limitaciones y las críticas que pueda tener, pero acá hay una responsabilidad del Estado. Y doctor, y yo voy a insistir en algo que lo tengo así en el coco, que estoy obsesionado, artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política del Estado. Cualquier violación de los derechos humanos sostenidos en esta Constitución, dice el texto, estoy citando de memoria, es plausible, es tema de Código Penal. Porque, y además eso es imprescriptible, o sea, las violaciones a los derechos humanos no tienen plazo, y cualquier violación a los derechos, que son todos, pues además dice la Constitución que incluso se aceptan los derechos humanos que sean de tercera, cuarta, quinta generación, que no estén contemplados en esta Constitución, que sean sujetos de firmas internacionales de Bolivia, hay que respetarlos. Exactamente. Y inclusive eso abre la posibilidad de escenarios internacionales. Algún rato tendrá que empezar a haber juicios constitucionales o penales o legales ante ciudadanos, funcionarios, autoridades por violar los derechos humanos contemplados en la Constitución. Debiera de existir. Que yo sepa, no hay ninguno todavía. Debiera de existir porque no existe el tipo penal como tal, ¿no? Específico. Pero sí hay una responsabilidad que puede traducirse inclusive en una indemnización si existen casos concretos que son llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rogelio Maita, abogado, realmente un joven profesional que se preocupa de los pobres, de los perseguidos. Gracias y buenas noches por haber llegado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, padre. Una pausa y vamos al panorama internacional.
Ya volvemos con Fides TV Noticias Central. La estabilidad macroeconómica es el cimiento de nuestra economía.